Hoy traigo un tema porque como estamos en el mes de la Biblia, un libro sin comparación. ¿Cuántos saben que no hay comparación con la Biblia? Que la Biblia es el libro de los libros. Es definitivamente el best seller de los best sellers. ¿Están conmigo? Leía en días atrás, y vuelvo y recalco que en el mes de septiembre la Sociedad Bíblica Mundial y en muchos países se toma septiembre porque en septiembre fue que cuando Johannes Gutenberg, la imprenta, se completó una de las primeras impresiones de la Biblia, etcétera. O sea, septiembre es el mes donde se conmemora, ¿no? El valor de la Biblia, la palabra de Dios en la sociedad mundial. Leía en estos días, ¿no?, que se han vendido unos 9 billones de ejemplares de la Biblia a lo largo de toda la historia. Vendido, no regalado. Si hablamos de regalado, o sea, son otros 500, como decimos, ¿no? Ustedes saben que la población mundial, ¿de cuánto es? Como de 7.8, vamos a decir que 8, porque aquí parece que el cable no está funcionando y estamos teniendo hijos, por lo que 8 billones de habitantes en la tierra. Se pudiera decir que hay un ejemplar, se ha vendido un ejemplar bíblico por cada persona sobre la faz de la tierra. O sea, entre lo que se ha vendido y lo que se ha regalado, hermanos, la palabra de Dios está por doquier. Pregunto, que siempre pregunto cuando toco el tema de la palabra de Dios, levantando la mano, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos en nuestra casa por lo menos un ejemplar de la Biblia, de la palabra de Dios? Levanten la mano, ahí donde está. Ok, fíjense, prácticamente la mayoría. Dice que el que no tenga, vayan por la mesita de hospitalidad que posiblemente tengan una para regalarte. O sea, ¿cuántos tenemos en nuestra casa por lo menos 2 ejemplares de la Biblia? Levanten la mano. Okay, bajen la mano. ¿Cuántos tenemos 3 ejemplares de la Biblia en la casa? Levanten la mano. Ok, no se cuenta, la aplicación del celular no se cuenta. ¿Cuántos tenemos 4 ejemplares de la Biblia en la casa? Levanten la mano. O sea, mucha gente tiene por lo menos 4. Y así es, hermanos. Tenemos acceso a la palabra de Dios. Vale siempre decir, y hago el paréntesis, eso es en el mundo occidental en que vivimos. Está permeado, está sumamente impactado por el evangelio, por la palabra de Dios, por las sagradas escrituras. Hay lugares en el mundo donde este no es el caso, hermanos. Donde hay una prohibición, donde no es bien visto, donde es hasta condenado, hay multas, o sea, y hasta la vida corre peligro, donde se promueva la palabra de Dios. Inclusive hay países donde se entran ejemplares bíblicos como si fuese drogas. ¿Están conmigo? O sea, donde hay que hacer toda una mafia, si me lo permite, ¿no? Para entrar ejemplares, para que la gente tenga acceso a la palabra de Dios. Nunca se me olvida el testimonio de una persona, y creo que lo he dicho en otras ocasiones, en épocas atrás, porque ya yo sé que en Cuba hay mayor propagación de la Biblia, pero hubo épocas más crudas donde por el tema de la línea atea, comunista, socialista, además, o sea, se prohibía, ¿no?, la propagación de los ejemplares bíblicos. Y decía un misionero, yo fui a una iglesia y dejé mi Biblia mal puesta por ahí y parece que alguien en el amor del Señor se la robó. O sea, desapareció porque es tan escaso. No es que pueden ir a Walmart a comprar un ejemplar. ¿Están conmigo, amados? No es que se pueden meter en Amazon, no, ni en Cuba, ni en lugares en África, ni en lugares en Brasil, ni en lugares en Asia. O sea, no es de fácil acceso echarle mano a la palabra de Dios. Cuán importante, mis amados, que nosotros que tenemos tantos ejemplares de la palabra de Dios, podamos hacer el bien de leerlo, de consumirlo. No solamente de leerlo, sino también de aplicarlo. Digan conmigo, aplicarlo.
Porque es lo que dice Santiago, no seamos tan solo oidores de la palabra de Dios, sino más bien hacedores de la palabra de Dios. De nada nos vale conocer la palabra de Dios y no vivir de acuerdo a ella. Es como algunos dicen, el diablo conoce la palabra de Dios. ¿Sí o no? O sea, cuando tentó a Jesús, no le comenzó a citar, o sea, decir, porque la palabra de Dios dice, oh, pero miren al diablito, o sea, citando y tirando los versículos, conoce la palabra de Dios, sabe lo que dice, evidentemente no vive a la luz de ella. No seamos igual, porque muchas personas ni siquiera se acercan a la palabra de Dios, no le echan mano a la palabra de Dios. Las Biblias las tenemos de pisa recibo, de pisa papel, de amuleto, lo tenemos de espantapájaros en una mesita en la entrada de la casa, pensando como que eso hace un force field, ¿no? Y aleja los malos espíritus. Yo no sé qué es lo que se promueve por ahí. La Biblia no es de decoración, mis amados. La Biblia es para nosotros echarle mano y leerla y consumirla. Es como decir una persona, una Biblia en mano vale más que dos en un estante. Entonces, no nos sintamos bien si tenemos 4 o 5 ejemplares de la Biblia en la casa. La pregunta es, ¿cuántas veces en esta semana hicimos un alto para leer alguito de la palabra de Dios? No es que, porque it's not a speed test, o sea, no es una prueba de rapidez. A ver, ¿cuánto yo puedo leer en un espacio de 5 minutos? No. Es un asunto de que si usted se parquea con un solo versículo, pero ese versículo usted le saca provecho, le sirve de espejo, usted se mira ante la luz de la palabra de Dios y se puede llevar una reflexión, se puede llevar una aplicación, se puede llevar algo para tomar en cuenta en tu diario vivir. O sea, misión cumplida, hermanos. O sea, de eso se trata, nosotros ser asiduos, no recurrentes, acercándonos a la lectura, al estudio, a la memorización, a la aplicación de la palabra de Dios. ¿Están conmigo, amados? De modo tal, mis amados, que la Biblia es un bestseller, pero en proporción a la cantidad de ejemplares que se han vendido, a la cantidad de ejemplares que se han regalado, es posible que sea el libro menos leído de todos los tiempos. Cosa rara es, hermanos. O sea, si hablamos de proporción, o sea, para la cantidad de ejemplares que hay rodando de la palabra de Dios, hermanos, es posible que sea el menos leído. Ustedes saben, hermanos, que hay muchos libros que son de mucha propagación. El famoso libro rojo de Mao Zedong de la China, que hubo una época donde era obligatorio que todos los ciudadanos, imagínense de la China, ¿no? Con tantas cabezas, o sea, que tuviesen un ejemplar y que anduviesen siempre con un ejemplar, con pensamientos y citas que alimentaban la línea socialista, ¿no? de la China. O sea, un libro sumamente propagado, inclusive para los que son más de pensamiento contemporáneos. Los famosos libros de Harry Potter, ¿no? Que tratan, ¿no? de estos magos y este asunto, que dicho sea de paso, yo nunca he visto una película. Me he montado en los rides de Disney, pero no he visto ni una película. O sea, no me sé bien la historia, pero son de mucha venta, son de mucha propagación. O sea, muchos ejemplares de esos libros se han vendido a lo largo del mundo. Ninguno se compara con el impacto de la Biblia en la sociedad mundial. La Biblia es un libro sin comparación. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios no está para sumarnos mero conocimiento. Está para ser agente de cambios y transformación en nuestras vidas. Para eso está la palabra de Dios. Hay muchas personas, y yo he conocido personas muy conocedoras del contenido, de la línea de pensamiento, de la historia de Israel, etcétera, de la palabra de Dios. Pero es un conocimiento hueco, es un conocimiento que no se ha traducido en una transformación de vida.
de transformación de vida se trata, mis amados. La Biblia está para ser leída, ser consumida y que ella logre crear un impacto en mi vida. Es como decía el salmista, ¿con qué limpiará el joven? Inclúyase ahí, hermano, que usted tenga 60, 70, 80 años. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, hermanos. O sea, conocer la palabra de Dios ayuda a que uno limpie sus caminos, corrija, pueda enderezar sus veredas para que Dios nos encamine a sus propósitos, a sus expectativas para con nosotros. ¿Cuántos están conmigo? Decía, creo que el famoso predicador Spurgeon de un par de siglos atrás, decía, una Biblia maltratada es un reflejo de una vida que no lo está. Una Biblia maltratada, ¿no? Que esté doblada, arrugada, marcada, rayada, con anotes, con apuntes, o sea, con cartoncitos y cuestiones, o sea, referencias. Una Biblia que se ve que, escúcheme la palabra si suena vulgar, que ha sido manoseada, es evidencia de una vida que no está maltratada. Ahora yo pregunto, ¿está tu Biblia maltratada? Y si la pantalla de tu celular está craqueada, eso no vale tampoco, ¿no? O sea, me estoy refiriendo a tu Biblia en físico y yo no soy religioso con eso. Tuve una época que yo luché muchísimo con la nueva tecnología y yo, señores, pero traigan su Biblia en físico. O sea, está bien, yo mismo uso mi iPad y para fines de predicar es más fácil yo tener todas mis notas de a una y no estar dando para adelante y para atrás. Pero la importancia, hermanos, de que nosotros, no importa cómo lo hagamos, o sea, que lo hagamos, o sea, que accesemos el contenido de la Biblia y leamos real y efectivamente y que nos sirva para orientarnos en nuestro diario vivir. Sepas, hermanos, que la Biblia es un manantial sumamente rico para sumarte conocimiento y orientación en prácticamente todas las áreas de tu vida. O sea, a veces uno piensa que la Biblia es un libro outdated, ¿no? O sea, que está desfasado, que caducó hace años, que ya no tiene vigencia, que no es relativo al presente. No, hermanos. Lo fascinante de la palabra de Dios, sobre todo cuando tú te vuelves un estudioso de la palabra de Dios y tú logras ver cómo la Biblia, que fue escrita en un espacio de 1500, 1600 años, en 3 continentes distintos, por más de 40 distintos autores, en diferentes contextos, en palacio, en el campo, ricos, pobres, libres, esclavos o presos. O sea, cuando usted ve todo lo que conlleva el espectro en que fue escrito, del Génesis al Apocalipsis, la palabra de Dios a lo largo de muchísimos años, y usted ve la unidad, la referencia, las profecías cumplidas y demás, realmente usted stand back, usted se para hacia atrás y dice, oh, la verdad es que este libro es sin par. Este libro es espectacular. Este libro realmente es sin comparación, hermanos. Necesitamos, hermanos, acercarnos más a la palabra de Dios. Y si algo quiero sembrarles en esta mañana, tarde casi, no tengo aquí, amado, no tengo reloj tampoco esta semana en la pantalla, 11:06. Necesitamos, hermanos, poder, o sea, acercarnos, hacerlo un hábito, diga conmigo, hábito, de leerse alguito. De leerse alguito. No es que ser religioso, no es que duré 20 minutos leyendo la Biblia. No, hermano, no se trata de eso. No se trata de un marco de tiempo. Se trata de un consumo provechoso. Digan conmigo, provechoso. Un consumo, una lectura provechosa de la palabra de Dios que puede envolver no todo un capítulo, 12 hasta 3. Pero puede limitarse a un versículo, 2 o 3, ¿no? Y de esa lectura usted sacará provecho
quiero sembrarles porque es imposible, hermanos. La Biblia es el manual de vida del creyente. Siempre pongo el ejemplo de cuando uno compraba. Yo tengo siglos que ni siquiera visito esa tienda de IKEA. Luego le facturamos la promoción para ayudarnos con los gastos del lugar. O sea, IKEA vende sus muebles que usted mismo tiene que ensamblar, ¿sí o no? Y usted compra su estante y tiene su caja y uno usualmente pone la caja con la foto del estante y comienza a sacar las tablas y arma su asunto. Y cuando comienzan a sobrarte piezas y ya tú tienes el juego como trancado, o sea, ¿qué uno hace? Uno mete la mano en la caja y saca el manual de ensamble. Y entonces, caramba, entonces uno se da cuenta, bueno, no, vamos a tener que darle máquina para atrás, vamos a comenzar de cero. Y entonces, ahora sí, leyendo el manual, logramos ensamblarlo. A veces nosotros queremos ser igual, hermanos, queremos ensamblar nuestras vidas. Dale para allá, o sea, despreocúpate que con los hoyos, como decíamos en los carros públicos de mi país, que se montaban 4 atrás y estábamos como mal sentados, y el chofer siempre decía, no se preocupe que cuando caigamos en el primer hoyo, todo el mundo se acomoda bien en su asiento. O sea, en el camino, cada quien va a caer donde tiene que caer. No, hermanos, ahorrémonos los tropezones en la vida. Leamos el manual de vida que Dios nos ha provisto, que es la Biblia, la palabra de Dios. Leamos, consumamos el manual que Dios ha provisto para orientar nuestras vidas. Vayan conmigo a 2 de Timoteo. Y aquí es donde voy a aterrizar los pensamientos finales de esta mañana. 2 de Timoteo, capítulo 3. Versículos 16 y 17. Cuando estén ahí, digan amén. 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17, dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo primero que dice Pablo a este joven Timoteo es: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda significa toda, hermanos, toda. Desde la primera nota de Génesis hasta la última de Apocalipsis es inspirada por Dios. No dice que es escrita por Dios. O sea, inspirada. Hombres, mujeres que fueron inspirados, no en el relato, hilando los acontecimientos de una realidad histórica del momento, del trato de Dios con la humanidad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios revelando y trayendo inspiración. Dios fue quien cuidó de todo eso que se hiló, que en un momento fue solamente el Antiguo Testamento. ¿Están conmigo? Cuando uno lee el Nuevo Testamento, no tenían Biblia. ¿Están conmigo, amados? O sea, tenían acceso no a los escritos del Antiguo Testamento, y ni siquiera acceso como usted y yo tenemos acceso a la Biblia. O sea, digamos, cuando uno lee en el libro de los Hechos de aquel eunuco que dice que iba retornando, que había ido a Jerusalén para las fiestas y regresaba, y dice que iba leyendo al profeta Isaías. ¿Se recuerdan de esa narración? Y Felipe, el Espíritu Santo, lo aló de donde estaba y lo trajo y lo llevó y se montó en la carroza con aquel hombre muy distinguido de un lugar del África, pero me imagino de origen hebreo, que había vuelto para esas fiestas religiosas. Y le pregunta a Felipe: ¿y entiendes lo que tú lees? Y él dice: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Hay mucha carne ahí para comer, ¿no? Y masticar. ¿Cómo entenderé si nadie me lo explica? Y yo siempre hago nota de ese pasaje, que ese hombre
que era extranjero de tierras lejanas, con dinero, de un posicionamiento, un rol en la sociedad donde estaba de cierta posición de influencia, para que tuviese un ejemplar del libro del profeta Isaías sobre sus faldas leyéndolo, hermanos. Eso no era cualquiera. O sea, los ejemplares eran contados. Recuérdense que cuando en el Antiguo Testamento se escribían y se transcribían y se hacían nuevas copias de los escritos originales, eso era todo un proceso. No era con la máquina de Gutenberg que se tiraban las reproducciones. Eso era alguien muy celosamente, o sea, por eso dice la Biblia que ni una tilde, o sea, que nada variaría de la palabra de Dios, y con mucho celo. Inclusive se dice que la tradición era que cada vez que surgía el nombre de Dios, o sea, lo escribían y cambiaban de pluma, o sea, porque era tan santo el nombre de Dios, que ya esa pluma, al haber escrito el nombre de Dios, ya no la seguían usando, sino que usaban una nueva. Ustedes saben lo que costaba, el tiempo que se pasaba para hacer una copia de Génesis, por decir, uno de los libros. O sea, y todo el Antiguo Testamento, y en este caso el libro del profeta Isaías, o sea, eso no era de una sentada, eso no era un proyecto de un fin de semana. O sea, nadie tenía acceso, hermanos, a estos textos, al menos que fuera muy afortunado. Las sinagogas tenían algunos ejemplares y no todos. Por ejemplo, cuando Jesús visitó la sinagoga, dice que le pasaron el rollo del profeta Isaías precisamente. El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para pronunciar. O sea, comenzó a leer del libro de Isaías, del rollo del libro de Isaías, pero no se crean que en esa bóveda estaban todos los libros ahí, Génesis, Éxodo. No. O sea, esta sinagoga tenía quizás 6, esta otra sinagoga tenía 5, y así. No todo el mundo tenía acceso a toda la palabra de Dios. ¿Qué privilegio tenemos nosotros, hermanos? Que no hay tiempo para hablar de cómo se logró consolidar los libros que conforman el Antiguo Testamento, los libros que conforman el Nuevo Testamento, y esta recopilación no de 66 libros que componen las Sagradas Escrituras, cómo viene a ensamblarse para el provecho espiritual de la iglesia, hermanos, para el provecho espiritual de nosotros, sus hijos. Cuando yo leo que el apóstol Pablo dice, toda, hermanos, digan conmigo, toda la escritura es inspirada por Dios. Dios se ocupó, hermanos, se ocupó de velar de que todo lo que ha llegado a nuestras manos sea lo que Él quiso que llegaran a nuestras manos. Y esa santa escritura, ¿no? Esa palabra de Dios es lo que nosotros tenemos a mano ahora para orientarnos con respecto no solamente a nuestra fe y a nuestro caminar y nuestra búsqueda de Dios, sino, como ya decía, es rica en consejo para un sinnúmero de temas. Ustedes saben que la mayoría de los temas de leyes que por lo menos en el mundo occidental se toman en cuenta salen de la palabra de Dios. ¿Ustedes sabían eso? Que muchas de las pautas civiles salen de la palabra. ¿Ustedes sabían que muchas de las pautas de salud que nosotros consideramos y valoramos hoy en día salen de las Escrituras? O sea, es un libro, una fuente inagotable de consejo, de orientación para el lector. Hermanos, tenemos que saber que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿no? Inspirado tiene que ver con theonestos, ¿no? Respirado por Dios. Dios dio el aliento, la inspiración. O sea, estuvo detrás de ellos, pero no era que entraban en un trance y la mano se movía sola. No. O sea, eran hombres, o sea, que con su idioma, con sus realidades, o sea, pusieron pluma al papiro, ¿no? Y comenzaron a escribir, ¿no?
de una manera muy devota, muy reverente, muy temerosa, las cosas que sin darse cuenta Dios estaba capitaneando sobre ellos. Hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios. Dice útil, digan conmigo útil, del término ofélimos, ¿no? Que tiene que ver con algo que genera, promueve ganancia. La escritura promueve ganancia. Es útil. La escritura es beneficiosa para el lector. Trae frutos al lector. La palabra de Dios resulta ser ventajosa para el lector. Algo que no nos vendrá mal tener. Algo que no nos va a ocupar espacio, que no nos va a pesar, conocer. Eso es la palabra de Dios para ti, para mí. Es útil, hermanos. El consejo de la Biblia, la palabra de Dios es un recurso, ¿no?, de mucho valor para aquel que lo encuentra. La Biblia nos traza, hermanos, la diferencia entre el bien y el mal. La Biblia hace énfasis y nos encamina a saber cómo podemos mejor agradar a nuestro Dios. Nos traza de una manera excelente las expectativas de Dios para con nosotros. Nos comunica las observaciones de parte de Dios. Nos enseña a cómo debemos vivir de acuerdo a los parámetros establecidos por Dios. No los parámetros que a ti bien te parezcan. No los parámetros que tus padres o tus abuelos te inculcaron por bien intencionados que estuviesen. No los parámetros que la sociedad opte promover hoy en día. Los parámetros de Dios. ¿Qué dice Dios al respecto de tal o cual cosa? Busquémosle la palabra de Dios, que yo les aseguro que van a hallar algún tipo de orientación en la palabra de Dios de cómo se deben manejar con respecto a cualquier tema que se le pudiese ocurrir. La Biblia nos revela el corazón, la mente de Dios. Las enseñanzas de la Biblia no solo tratan de cosas celestiales, de la eternidad, del más allá, sino que es sumamente práctico. Diga conmigo, práctico. Práctico para tu día a día. O sea, la Biblia tiene muchos consejos para el aquí y el ahora, que a veces pensamos que es solamente cómo logramos echar las alas para cuando estemos flotando en una nube. No, hermanos. O sea, la Biblia no está solamente para hablarnos de la eternidad, aunque esa es la parada final, eso es lo más importante. El mensaje de que la vida es breve, es transitorio, de que hoy estamos y mañana a lo mejor no lo estemos, es de sumo valor. El sentimiento de urgencia con que debemos de comunicar el evangelio, sabiendo que si partimos de esta tierra sin el Señor, pasaremos una eternidad separados de Dios, debe de estar encabezando la lista de temas a comunicar. Pero, hermanos, de modo práctico, ¿cuánto tiene la Biblia para decirnos? Para los matrimonios, para la educación de nuestros hijos, para el obrero, para nuestras finanzas, para la salud, para las relaciones humanas. Hermanos, para cualquier tema que sea del día a día, la Biblia tiene mucho que decir al respecto. Útil para varias cosas, ventajosa, beneficiosa, te suma de diferentes maneras. Uno es, dice aquí, para reprender. Digan conmigo, reprender. La Biblia sirve para reprendernos, que tiene que ver con censurar una falta. Cuando hacemos algo que se sale del camino de la expectativa de Dios, o sea, te suena, no, la chicharra y te deja saber, you're stepping out of bounds. O sea, te está saliendo de las expectativas de Dios.
Es lo que yo llamo a chain jerk. O sea, como cuando el perro está haciendo algo y uno le ala la cadena. Hey, no, o sea, no huelas eso, no comas eso. Así hace la palabra de Dios sobre tu vida cuando estás por involucrarte en algo, participar de algo, pensar en algo, hacer algo, decir algo que no va de acuerdo a lo establecido por Dios. La palabra de Dios te ala la cadena. Te reprende, te dice, hey, no, por ahí no es. Qué bueno que tenemos la palabra de Dios que sabe reprendernos, dejarnos saber cuando estamos andando mal, confronta nuestras ideas erradas, asume, no, que estamos andando mal porque tenemos malas concepciones o nos estamos dejando influenciar por lo que tenemos alrededor. Y la Biblia es pronto para dejarnos saber, cuidadito. O sea, ojo con esto, highlighter amarillo, no con esto. O sea, toma esto en cuenta para tu bien, para tu bien. Haz caso a esta advertencia. Eso hace la palabra de Dios. Nos reprende, ¿no? Y a veces nosotros no nos gusta la reprensión. Desde chiquito lo vemos en la crianza de nuestros padres. Queremos lo bueno, pero no queremos la corrección. Queremos la bondad, el amor, el regalo, el cariño, el afecto, el permiso, el sí, pero no queremos la represión. La reprensión, no queremos el no queremos el volumen de la voz un poquito más alto. O sea, no nos gusta que nos llamen la atención. La Biblia, uno de sus propósitos, que es muy útil para nosotros, es que nos llama la atención, hermanos. Nos llama, and let's get over it. O sea, superémoslo. O sea, esa es una de las funciones de la palabra de Dios. Decirte, hey, o sea, llamar tu atención. Recuerdo siempre una vez viviendo en Dominicana, Rebeca creo que era la única, estaba chiquitica. Vivíamos en un tercer piso y había un ventanal y no tenía hierros por fuera. Y ella, parece que estaba abierta el ventanal, lo abrió y se asomó y puso su barriga sobre el ledge del ventanal, ¿no? Y nosotros que estamos en la habitación salimos y por allá vemos a doña Rebeca con mitad del cuerpo colgado hacia afuera. Y yo recuerdo que Joyce fue en puntillas, o sea, fue y la agarró. O sea, y al otro día ya teníamos hierro, ¿no? O sea, al otro día ya había hierro en el ventanal, porque imagínense el susto. O sea, hermanos, cuando nosotros nos encaminamos, ¿no?, por caminos que no debemos, el Señor nos advierte, nos corrige, no para después tener que pasarnos mentol y pomada, en el caso de Rebeca hubiese sido más grave, no, pero no para luego tratar de remendar lo sucedido, para evitarnos los sinsabores. La Biblia está ahí presta, no, para advertirnos, caution, o sea, prosigan, no, con precaución. Necesitamos que la palabra de Dios juegue ese rol en nuestras vidas. Como decía el autor Mark Twain, decía, lo que me inquieta no es lo que yo no entiendo de la Biblia, sino lo que sí entiendo de la Biblia, decía él. O sea, es muy interesante, ¿no? Cuando uno no sabe, pues uno no sabe. Ahora, cuando uno sabe, ¿no?, pero uno se lleva el semáforo, ¿no?, y le da para allá, y mejor es pedir perdón que pedir permiso, y no sé cuántas cosas se nos ocurre decir. O sea, ahí es donde nos metemos en lío, hermano. Ahí es donde nosotros realmente tropezamos, y entonces volver a la posición anterior se nos hace más difícil. Es útil para reprendernos, y dice también es útil para corregirnos. No implica restaurar a su estado anterior. La Biblia es buena para corregirnos. Es como cuando uno tomaba un examen y uno iba donde la profesora como para cogerle el pulso. Profe, ¿qué le parece esa respuesta que yo dije para esa pregunta? Se ve que ustedes lo hicieron. Entonces ya lo leía, ¿qué? Y si era amable, decía,
revísalo bien. O sea, te estaba diciendo que lo que tú pusiste no estaba bien. O sea, revísalo bien. La Biblia nos da la oportunidad, hermanos, de corregir. O sea, que si lo hemos hecho mal, que es lo que provoca la reprensión, que si lo hemos hecho mal, nos da la oportunidad de volverlo a hacer bien, de corregir, de volver al estado en que debe de estar. Hermanos, y eso es lo lindo de la palabra de Dios, que no está solo para darnos palos sobre la cabeza, sino que la palabra de Dios está para encaminarnos a donde debemos de estar, y nos vamos a dar cuenta que aquí donde Dios me quiere es mejor que allí donde yo quería estar. Que donde Dios intenciona que yo me mueva y la manera en que yo deba de pensar, hablar y desenvolverme es siempre lo mejor. Corregir, el mal se corrige y el barco no endereza su curso. A veces nos caemos, a veces fallamos, mis amados, pero debemos de levantarnos y hacer los ajustes del lugar para seguir en pos de la meta, que es vivir una vida de agrado ante el Señor. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, otra cosa además de que reprende, de que corrige, también la palabra de Dios nos instruye, hermanos, que tiene que ver con someternos a un entrenamiento, a una educación de cómo yo puedo mantenerme haciéndolo bien. ¿Está conmigo, hermanos? O sea, la reprensión es porque lo estábamos haciendo bien y lo comenzamos a hacer mal. La corrección tiene que ver que ya una vez uno lo estuvo haciendo mal, déjame llevarte a volverlo a hacer bien. ¿Está conmigo? La instrucción tiene que ver con crearte la conciencia, darte el equipamiento, el marco de referencia para que tú sepas cómo mantenerte haciéndolo bien. Y no hallarte en un círculo vicioso de lo hice mal, me corrige y vuelvo y lo hago bien. O sea, ok, ahora aprendí de esa, pero al ratico vuelvo y caigo. Porque la idea, hermanos, es que nos salgamos de ese círculo vicioso, no de caídas y levantamientos. Que podamos ser personas estables, personas con un crecimiento ascendente. Claro, en la vida de cualquiera puede haber un blip, una caída, algo que pasa. Pero hermano, si nuestra gráfica espiritual de vida para los economistas es una cuestión así, o sea, una montaña rusa, algo anduvo mal, hermanos. Hay que revisarse. O sea, y en todo ese tiempo, en esa gráfica, tú caminaste de la mano con Dios, porque es evidente que tú estuviste, ¿no? Es mejor pedir perdón que pedir permiso. O sea, usted no puede tener una gráfica espiritual que sube y que baja constantemente. Usted tiene que tener, no, cierta estabilidad, cierta tendencia. Dejo conmigo tendencia. No, una tendencia. Pueden haber factores que de repente tumbe la economía, tumbe el negocio, tumbe tu corazón. Pero hermanos, eso tiene que ser la excepción y no la regla. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer para permitir que yo afirme en mi mente y en mi corazón? No, o sea, yo soy una persona no de doble ánimo, que hoy estoy arriba y mañana estoy abajo. Yo sé lo que Dios espera de mí. Y por lo usual estoy viento en popa, o sea, churning water, o sea, caminando en pos de lo que Dios tiene para mí, con muy pocas variaciones, hermanos. Eso hace la palabra de Dios, hermanos. Nos reprende, nos corrige y nos instruye, como dice aquí, a fin de que el Hijo de Dios, el creyente, sea perfecto. Ninguno somos perfectos, pero perfecto en el sentido de que we're whole, o sea, de que somos íntegros, o sea, de que por lo usual lo que me define a mí es entereza mental, emocional, física, espiritual, que yo no soy, hoy frío y mañana caliente, que yo soy predecible. ¿Están conmigo, amados? Ustedes saben que hay gente que no son predecibles. O sea que usted tiene que examinar, déjame ver dónde está parado hoy.
o esta semana, hay por ciclos. Hay gente que son por estaciones. En el verano se dan de boca. O sea, en otoño medio se recoge. ¿Qué? En el nuevo año vuelve. O sea, no, hermanos, tenemos que ser predictable, o sea, predecibles, ser estables en nuestra manera de pensar y de desenvolvernos en el día a día. O sea, ser predecible es importante, hermano. No podemos ser up and down. La Biblia nos enseña lo que es bueno. La Biblia reprende lo que está malo. La Biblia corrige lo que anda mal para que vuelva a andar bien. La Biblia instruye para que podamos mantenernos haciéndolo bien. Necesitamos, hermanos, la palabra de Dios en nuestras vidas, porque es inspirada por Dios. Es el libro más fascinante de todos los libros que puedan haber por ahí. No hay un Don Quijote, hermanos, que se compare. No hay un Código Da Vinci que se compare. O sea, no hay ningún libro, novela, biografía que se compare con lo esencial y especial, el papel que juega en nuestras vidas. La lectura, la aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas. Cultivar una vida que agrada a Dios no es un proceso que se da de una noche a un amanecer, hermanos. Es un proceso continuo. Es como el atleta que se entrena y se ejercita para cada vez más rendirse mejor en el campo de competencia. La vida es tu campo de competencia. Hoy tú estás compitiendo en contra de las fuerzas de las tinieblas. La única manera en que tú te podrás mantener firme es aferrado a Dios y apegado a su palabra, su santa y bendita palabra, que va a ser lámpara a tus pies, lumbrera a tus caminos. No solamente conocimiento para aquí, sino agente de transformación para tu alma. ¿Cuántos dicen amén? Estemos de pie, amados.